Osvaldo con su maleta llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Representantes del pueblo mapuche lo van a recibir de una manera muy especial, así que les pedimos a todos que los acompañemos con el silencio. Gracias. Bueno, no sé bien dónde ponerme, de todos lados les voy a dar la espalda. Para quien no nos conoce, esto es Chabela Bar, que su logo dice "Encontrate Chabela Bar", y está creado este espacio para que pasen estas cosas que son encuentros. El bar tiene como motivo principal la diversidad, porque estamos convencidos de que la diversidad es lo que nos enriquece. Pensamos para el mes de octubre que queríamos hacer algo que no era conmemorar, que no era festejar, pero sí tener en cuenta a los pueblos originarios. Cuando pensamos en esto fue que pensamos también en Osvaldo Bayer, y aprendiendo de él, que dice que el ciudadano de a pie debe hacer lo que puede hacer, aunque sea poquito, pero debe hacerlo. Le escribimos una carta, nos presentamos y lo invitamos a venir. Y con su coherencia y generosidad está aquí presente. También, gracias a Griselda, conocimos a algunas personas que son de las comunidades que residen en la ciudad de Rosario. Y esto es importante, muy importante para nosotros, para los rosarinos, porque también nos enseñaron como una manera de invisibilización que los pueblos originarios están en otro lugar, que están en el norte de nuestro país o que están en el sur, y no es así. Están acá, son vecinos nuestros, tienen una cultura riquísima y nosotros no los conocemos y tenemos que aprender. El 12 de octubre, supongo que todos vieron, anduvieron por allí diciendo 12 de octubre, nada que festejar. Y yo siempre agregué, cada vez que se hacía ese mensaje, decir nada que festejar, muchísimo para aprender. No los conocemos, viven con nosotros y no los conocemos, no sabemos de su cultura. Entonces fue esta idea de escucharlos a ellos. En la ciudad de Rosario viven las comunidades Coya, la comunidad Com, la comunidad Mapuche, la comunidad Guaraní y la comunidad Mocoví. Hoy tenemos la suerte de tener presentes a Amanda Solís Carihueque, no sé si lo pronuncio bien, Amanda, que es representante de la comunidad Mapuche, a quien le damos un inmenso aplauso. Tenemos presente a Isidora Céspedes, que es representante de la comunidad Guaraní. Cristina Choque, que es representante de la comunidad. Debe ser roja que te... Hola, ya está. Cristina es... Hola.
Se volvió a desactivar. Fíjate que quede bien. Ahí está. Hola. Estamos. Cristina Choque, que es representante de la comunidad mapuche, de la comunidad Coya, que en este momento está trabajando en el Teatro de la Comedia y preparando todo lo que va a pasar después, más tarde. Y en su representación, en representación de la comunidad, está Griselda, que no quiere hablar, pero que gracias a ella... Gracias a ella esto nos está pasando. Nosotros queremos cederle la palabra. La idea es escucharlo, saber de su organización, y simplemente queremos decirles a todos que esto esperamos que sea el primer encuentro con quienes están en Rosario. Ojalá también sea el primer encuentro con don Osvaldo, que estamos no orgullosos, porque a veces uno se pone orgulloso de las cosas que logra hacer. Y en este caso lo que estamos es inmensamente emocionados. Estela, Omar, Daniel, que somos los que formamos Chabela, y yo les voy a contar una entrecasa. Ayer acá no hubo luz en todo el día, se nos cayó la persiana, cosa que no nos pasa. Y mientras nosotras estábamos en Buenos Aires, Pedro, Flavia, Martín, Ceci, que trabajan con nosotros acá, estuvieron denodadamente pidiéndole a los empleados de la EPE que lo arreglaran, pidiéndole al herrero que nos arreglara la persiana, y hoy estamos todos en condiciones de poder estar aquí. Les decía que no es orgullo lo que sentimos, es una inmensa emoción, porque esto es un regalo que nos da la vida, y que don Osvaldo esté aquí, eso es lo que nos provoca mucha emoción. Don Osvaldo Bayer es para nosotros, en forma personal, de esas personas que nos han marcado el camino. Y yo hoy venía manejando al lado de él, y lo que sentía era que además teníamos la suerte de que no nos marcó un camino y nos dijo hace un tiempo atrás, bueno, cuento esta historia, rescato esta historia, les doy estas palabras, fíjense por dónde hay que ir. Sino que a todos los argentinos no nos suelta la mano, y eso hay que agradecérselo. De corazón, muchas gracias por estar acá. Mari Mari Pulanier, Mari Mari Capuanui, Mari Mari Futache, Osvaldo Bayer, Mari Mari Buenoy, Norma Ríos, Mari Mari Buenoy, Chabela Bar, Chaltumay Kombuche, Fallantu Kumiantu, Fallantu Kumetragum, Compagne Nirakisuan, Compagne Liquifiqueches. ¿Pelei? ¿Pelei o no pelei? No pelei. Bueno, lo que les acabo de decir en mi lengua de madre es que bien, hola a todos los hermanos, a los amigos, saludo especialmente a un gran hombre como es para Mapuche, Osvaldo Bayer, a una gran amiga que anda por allá escondida, Norma Ríos, a la gente de Chabela Bar, por habernos dado este lindo día y este bello encuentro. Y que bueno, estoy aquí acompañada por la sombra de mis ancestros y el saber que ellos me dejaron. Lo que no dije fue mi nombre en Mapuzungún. Bueno, soy Amanda Solís Corihueque, provengo de la ciudad de Esquel, pertenezco al linaje de Nahuelpan, y realmente estoy muy contenta porque hace que yo Sipanto, hace cinco ciclos que yo comencé hablando justamente con Osvaldo.
dando una charla con Osvaldo y hablando por primera vez de toda esa historia y ese bagaje que yo traía cultural, del cual muchas veces los originarios tienen miedo de hablar. Y así como hablaba recién, que Osvaldo nos da la mano y no nos la suelta más, nosotros permanentemente decimos que hay otra historia, y es lo que nos estamos dedicando justamente a recuperar, la otra historia, la que nos pertenece, la historia de los pueblos originarios. Y bueno, Osvaldo quería saber un poco cómo estábamos, qué estábamos haciendo. Y hay tanto para contar, Osvaldo, desde aquella vez que por primera vez ondeó nuestra Buenofolk, nuestra bandera, aquí en Rosario, y que se escuchó por primera vez en Marichihue, que podríamos estar horas contándote. Pero bueno, te puedo contar que nuestra organización se compone de varios linajes, más precisamente de 5 linajes familiares provenientes de distintas zonas del país, algunos del sur de la provincia, que hemos logrado recuperar las ceremonias ancestrales en la región luego de más de 200 años que no se practicaban, que logramos recuperar un territorio en pleno fortín del Hinojo, y que es allí donde tenemos nuestro previo ceremonial, donde tenemos el primer rehue, el primer chemamul, que para los que por ahí no comprenden es lo que mal se llama espacio totémico. Representa la figura del hombre antiguo, el reche, el hombre antes. Y ante ese reche que tenemos plantado y que es uno de los pocos a los cuales el pueblo mapuche tiene acceso, es donde estamos recuperando nuestras ceremonias ancestrales. Bueno, aquí en la ciudad de Rosario somos una organización, se llama Chabón Ineiliofú, Encuentro cerca del río. Después tenemos la Nehuencoligüe, que es la parte universitaria de nuestra organización, y la parte, digamos, de todos los amigos que se acercan a aprender acerca de nuestra cosmovisión y de nuestra lengua. Y hemos logrado conformar una organización en Venado Tuerto, a unos 300 kilómetros de aquí de Rosario, donde tenemos 2 ancianas hablantes que conocen las ceremonias ancestrales, que su recuerdo es que ya han venido escapando de las tonterías de la Pampa. Y bueno, así vamos haciendo nuestro recorrido, trabajando mucho con las escuelas también, porque donde podemos fomentar el tema de cambiar esta historia de que nos descubrieron, que vinieron en escarabelas, que todo lo demás, es con los niños también y con los adolescentes, y hablar de esta otra historia que Osvaldo permanentemente nos ha hablado. Así que como yo digo, me quedaría muchísimo para hablar, pero bueno, está la hermana Isidora y me gustaría que Liz también hablara algo, y bueno, y siempre está el hecho de escuchar a Osvaldo, ¿no? Así que yo lo que tengo para decirte, Osvaldo, realmente Chaltumay por aquella conferencia, Chaltumay por todas esas historias que siempre tu casita de Belgrano podés contar, y por esos libros que siempre nos regalás, y por todo lo que siempre nos ha brindado. Buenas tardes.
Yeyerera Isidora Céspedes. Mi nombre es Isidora Céspedes. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Arekuri. Baishapa Pendekaru, Arekuri. Hoy dije Baishapa Pendekaru, buenas tardes. Yeyerera Isidora Céspedes. Mi nombre es Isidora Céspedes. Pertenezco al miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Líderes y Saberes, Creencias y Luchas de Pueblos Originarios de la Facultad de Ciencias Políticas, teniendo acá al señor presidente honorario de la misma facultad también de Ciencia Política de la facultad. Auyebete entero viva penguaná, ako karai manakatu oliva abenanendive, o mokoriubie, ani pe mohasa ni petei labore roheba ako karai e iba, petei kotia, petambare oikua hae. Quisiera que todos los que estén presentes aquí principalmente lleven algunas palabras de este señor, que es un libro abierto, y si tienen que preguntarle, pregúntenle, porque para mí es una gran alegría. Lo conozco por primera vez, para mí es un honor de estar acá con ellos, con ustedes, compartir. Estoy muy emocionada porque la verdad que me acuerdo de mis ancestros, que siempre me ha dicho, nunca tenga vergüenza de tu raíz y de tu cultura. Bueno, empiezo a contar cómo fue mis ancestros de 5 generaciones. Yo, Isidora Céspedes, mis padres, tienen el césped español, pero le dieron al esclavo que vino de África. Los españoles se asentaron en Pilar, Paraguay, y agarraron 1100 hectáreas los españoles, matrimonio esto, y se juntaron después los esclavos con los guaraníes. Entonces era muy fiel este esclavo a este matrimonio español. Y cuando ya falleció su esposa de grande, llamó a un escribano que venían también con ellos, en esa época venían todos, lo llamó al sirviente y le dijo, vamos a hablar, porque falleció mi esposa y yo no sé hasta cuánto puedo seguir viviendo. Me llamó al escribano, entonces bueno, me dijo que él pensó, algo hice mal, porque tanto quizás no quería ofender. Bueno, entonces le dice, oye, más, no te vas a llamar más, Arasunu, Trueno, no te vas a llamar más Trueno, te vas a llamar Pedro Céspedes, y el campo te queda a tu nombre y te dé la libertad. Desde ahí viene de mis ancestros Céspedes. Yo no soy español, no tengo sangre española, y de ahí viene mi raíz Céspedes. Después de ahí viene eso. Mi papá, mis ancestros siempre nos habló de que no tenemos que tener, a pesar de que fuimos discriminados muchísimo. Yo cuando estoy hablando, ya cuando tengo uso de razón, vivíamos en Impenetrable. Mi papá trabajaba en el ingenio Las Palmas, en la Argentina ya. A él le dieron que desmontaran los quebrachos, y nosotros nos criamos en el paraíso, que fue muy feliz, mi vida un paraíso que nunca más se vuelve a recuperar eso. Vivíamos a los frutos, los viejos vivíamos con los animales, hablábamos nuestro idioma, yo no entendía el castellano. Después empezaron los censos que teníamos que a los 7 años teníamos que ir a la escuela, 3 kilómetros y caminar descalzo y las alpargatas en la mano, hasta llegar a la escuela. Los hijos de algunos son de ingenieros, familias que están bien, y tenía que convivir. O sea, el problema mío fue el castellano, no entendía. Entonces la docente me tuvo paciencia una semana, después ya el puntero, ya empezaba el puntero. Yo y mi familia somos muy
de hablar, de conversar con nuestros ancestros, escuchar a nuestros abuelos. Siempre decían, le preguntaban, no dejen de preguntar a sus personas mayores, porque hoy están y mañana no están. Y siempre hablando con esa sonrisa, con esa mirada, con esa paciencia, con el fuego, que es el que nos da la fuerza, la cosmovisión nuestra. El fuego, tatá, tierra, fuego, agua y viento. Es nuestra cosmovisión, es lo que gira alrededor nuestro. El sol es nuestro compañero, que es lo que nos acompaña. La luna es nuestra compañera. Los árboles, todas las plantas y los animalitos son lo que nos ayuda a convivir en esa época. Convivía porque los frutos, los animales se ocupaban de sembrar de vuelta, comían los frutos y las semillas sembraban en algún lado y nunca terminaba esa forestación. Siempre había alimento para todos. Y la fruta había que arrancarlo cuando el árbol te da, no arrancarlo porque le falta tiempo. Cuando yo empecé, ya de vuelta le comento que empezaron con el puntero y ahí fue que me bloqueé porque me era imposible, ya no entendía por qué me pegaba. Me hizo repetir 4 años el primer grado hasta que aprendí el primer grado. Después a mi papá el pago le eran los bonos, como unos numeritos que no podíamos con eso comprar zapatos, vestidos, esa cosa. Entonces nuestro vestido nos hacía con los lienzos de bolsa de azúcar. Mi mamá con la corteza de árboles tenía esas telas blancas. Y justamente eso, que 70 kilos decía en mi espalda. Cuando fui a la escuela, yo contenta porque planchadito con almidón de mandioca, mi vestidito muy lindo, y cuando entré y andaba dando vueltas, yo pensaba que iba a caer bien y me señalaron todo con el dedo, ja, 70 kilos agua se banca, dice. Entonces fue una cosa que siempre fue discriminada, eso de que no te arrimes porque ella es india, no te arrimes porque nos decía India en esa época, porque hablan con idioma demoníaco, era nuestro idioma, era como Lucifer o algo así, que nosotros danzábamos a la luz de la luna para agradecerle durante todo el día lo que nos dio, la comida, el alimento que nos protegió, que nos da los frutos, las plantas. Todos son nuestros compañeros, ¿no? Las plantas, los árboles, todos son seres vivos que viven con nosotros. Y es una paz, una gran tranquilidad. Después me vine para Rosario. Papá siempre me dijo, no tenga vergüenza de tu cultura y de tu idioma, hija, me dice, porque es tu identidad. Y como me pasó a mí eso, llegué acá a Rosario. Después, ahora hace 6 años yo estoy con una organización en la Casa de la Cultura, y se interesaron unas docentes, me dieron espacio, empecé a enseñar, y siempre pensando lo que a mí me pasó, porque yo sé que hay pueblos originarios que vienen tanto de distintos lugares, y del Paraguay vienen, y hay chiquitos que no entienden y no se integran en el aula, o enferman en el hospital, que son ancianos, que son personas mayores y hablan los guaraní muy cerrados. Entonces me llaman y me dice, Isidora, hay una señora muy anciana y ya nos habla en guaraní. Hay un chiquito de terapia intensiva y habla en guaraní, nos dice, nos dice, y es agua que pedía el chiquito. Y le digo, es agua lo que está pidiendo, porque las familias son humildes, trabajan y no pueden. Entonces siempre me llaman así, con las personas mayores, ahora típico en lugares, ya niñe, qué contenta me pongo, me dice, de escuchar nuestro idioma, me dice, qué orgullo que me da. Es como si fuera que se sana la persona, porque cuando uno viene de otro país, desarraigo, yo viví mucho el desarraigo, me dolió muchísimo, pero aún así siento una fuerza por dentro, quizás mis ancestros es lo que me han dado.
sigo con esta docente que gracias a que se interesa en esta docente que hay una ahí, María José Ibarra, fue la que se interesó y se dio cuenta por qué eran los chicos que se agrupaban, porque lo mandaban a una audióloga, porque no hablaban. Y ella, mediante que se interesan por los chicos también, porque realmente tiene que ser humana la persona que está por frente de una persona, tanto chicos como mayores, aprendieron y entendieron que sus padres son guaraní y hablan guaraní, entonces le dicen la que puede pronunciar. Tapití, por ejemplo, es muy fácil pronunciar, es conejo. Hugo ya no, porque eso ya es pona, ya no, es lindo. Y gracias a eso salieron adelante. Después doy charlas a los jóvenes en la facultad de la Siberia, voy a las escuelas, para que podamos integrarnos a nosotros, los pueblos originarios. Nos gustaría que nos integremos un poco todos, porque toda esta tierra, nuestra casa, es de todos y no tenemos que separarnos, porque si nos separamos perdemos fuerza y no vamos a ningún lado, no nos da. Y hay personas que necesitan de nosotros, niños y nuestros ancestros, que quisiera ver que estemos unidos, que hagamos este trabajo todos juntos por el bien de todos. Y agradezco de todo corazón un trabajo de jardín de infantes. Yo lo suelo hacer, trabajamos cosas de que con el fuego, que sepan que el viento, cómo le acaricia. Nosotros jugamos con el viento y como señorita me dice, ¿cómo es el viento si no lo vemos? Si en un matorral que se mueve, ahí lo abrazamos y ese es el viento. Nosotros decíamos, porque eso lo hacíamos en el impenetrable nosotros, ese era el viento que nos acaricia. Y entonces pusimos una veleta para que ellos vean de dónde viene el viento. Y un montón de cosas, no quiero demorar más por el respeto por que para mí es un honor, es un placer. Estoy muy contenta de estar acá a mi lado, para mí es un orgullo. Debe estar ahí, Manangatú. Te doy muchas gracias, Señor, de mucho saber, de mucho conocimiento, por estar acá compartiendo conmigo, especialmente con nosotros acá. ¡Bravo! Bueno, voy a ser muy breve porque la verdad que se me hace un poco dificultoso hablar para tanta gente. Mi nombre es Gisela Caucota, soy nacida en Jujuy, San Salvador. Esta provincia me trajo porque estoy estudiando en la Facultad de Psicología. No tengo incorporada la lengua acá como mis hermanas, pero la siento como propia, siento propia la lengua de ella y la mía, que por ahí busco, bueno, seguiré eternamente la búsqueda, pero algún día la incorporaré. Como decía Isidora, por ahí yo no me vine de otro país, pero se siente la diferencia en cuanto a cultura. Allá en mi casa, en agosto, seguro está la ceremonia Pachamama, la ceremonia de los muertos. Es algo, digamos, ya como está naturalizado. Llegar acá y encontrar con una cotidianidad tan acelerada y distinta, digamos, a lo que traigo con mi familia, fue en un primer momento bastante dificultoso. Pasó el tiempo y fui encontrando gente, personas que compartían mis inquietudes, mi cultura, mis necesidades, y bueno, fuimos conformando espacios y haciendo un poco de lo que sabemos y de lo que traemos desde allá del norte, de nuestra cultura.
en realidad acá tendría que estar sentada Cristina Choque, que es como ella, una de mis referentes. Ella está trabajando hace muchísimos años acá en la ciudad de Rosario, también con la cosmovisión que tenemos todas implícitas. Y bueno, nosotros haciendo lo que podemos, entre la facultad, un poquito de trabajo, lo que somos, lo que queremos compartir. Agradecer, para ir cerrando, a ustedes, a Chabela, porque yo les decía, esto es un puente que por ahí en esta sociedad donde la mayoría de las personas pasamos como un código de barra, es muy importante que estos espacios generen estos encuentros. Así que bueno, agradecida a Chabela, a vos, Amalia, bueno, y la verdad que es un orgullo estar compartiendo acá la mesa, el espacio con don Osvaldo Bayer, que también ha incidido mucho en mi camino, en lo que quiero hacer, en mi búsqueda y en mi recorrido, que todavía me queda bastante por continuar. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, en este hermoso lugar, ¿no?, tan acogedor, ver tantos ojos, tantos presentes, representantes de los pueblos originarios. Es toda una emoción. Me acuerdo cuando hace 12 años empecé en el Monumento Roca, el más grande de la ciudad de Buenos Aires. El monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires no es a San Martín, el Libertador, o a esos hombres de Mayo, sino que es nada menos que al racista general Julio Argentino Roca. Me acuerdo que empecé para sacar ese monumento, porque para mí es una vergüenza, y poner allí a quien lo merece, a la mujer de los pueblos originarios, porque cómo sufrió esa mujer. Después vamos a leer algunas crónicas, cuando le quitaron los hijos para esclavizarlos. 1879. Lo hicimos los argentinos, no ya los españoles o los extranjeros. Empecé a dar clases de historia con verdaderos documentos científicamente históricos en el Monumento a Roca. Y éramos 3 personas. Ya el segundo jueves fueron 5 personas. Después 10 personas. Cada jueves iba aumentando, hasta que logramos cortar el tránsito de la diagonal sur. Diagonal, por supuesto, Julio Argentino Roca. Ahí, a 90 metros del Cabildo, ese Cabildo extraordinario que nos dio la libertad. Y ahora esto, por ejemplo, tan hermoso en la ciudad de Rosario, con auténticos representantes de los pueblos originarios. Es increíble, y justamente esta noche vamos a hablar largo de lo que nos pasó a los argentinos. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Con esos documentos de Mayo, increíbles documentos de Mayo, un Manuel Belgrano, un Juan José Castelli, un Mariano Moreno, donde señalan lo que tenemos que aprender de los pueblos originarios. Belgrano, cuando llega al Paraguay, en su misión al Paraguay, le da la libertad a todos los pueblos originarios de la zona, le devuelve las tierras comunitarias que tuvieron durante siglos y que fueron quitadas por los españoles, y termina con la esclavitud, la mita, el yanaconazgo, la encomienda y todas las formas de esclavitud a que fueron sometidos los pueblos originarios por los europeos cuando llegaron. Ese documento
esos documentos de Castelli, que es profundo, cuando llega al Alto Perú, y también le da los mismos derechos que dice que a nosotros, los hijos de europeos. Y ese Mariano Moreno, con esa tesis de Chuquisaca sobre los pueblos originarios, le trae la verdad y dice lo que tenemos que aprender de esos pueblos. 1810, 1813, la libertad de los esclavos. La Argentina en 1813, Estados Unidos recién en 1852, Brasil recién en 1874, la Argentina en 1803. Y ese himno nacional argentino, donde cantamos siempre, años y años y años, y no nos damos cuenta lo que cantamos. Ved en trono a la noble igualdad, la noble igualdad, 1803, libertad, libertad, libertad. Y se da la libertad a los esclavos. ¿Para qué? 13 años después, Bernardino Rivadavia. La calle más larga de la capital federal se llama Bernardino Rivadavia. Decreta que se contrata al coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. Punto. No se toma ni siquiera el trabajo de decir por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Y así va a seguir la política en Argentina. Primero Rivadavia, vendrá el coronel Rauch, contratado en el globo para matar a los pueblos originarios. Después será Juan Manuel de Rosas, que hace la primera campaña en el desierto, se queda con tierra de los pueblos originarios y trae a indios varones para trabajar en sus estancias. Eso hay que decirlo también. Los historiadores racistas eso no lo tocan otros aspectos de Rosas, pero hay que decirlo. Y después Roca, donde señala que hay que seguir el ejemplo de Estados Unidos, que con el Remington, el fusil de 10 tiros seguidos, de 10 balazos a repetición, dice en su pedido al presidente Avellaneda, otro de los grandes responsables, Avellaneda, dice: tenemos que exterminar para siempre a los salvajes, a los bárbaros, como lo hizo Estados Unidos, que eliminó a los Pieles Rojas y a los Sioux con el Remington, y le pide 10.000 Remington, que importe 10.000 Remington de Estados Unidos para exterminar a los pueblos originarios. Y el presidente Avellaneda lo hace. 10.000 Remington, con el saludo de Mitre y de Sarmiento. Eso nunca se nos dijo. Sarmiento fue un enorme racista contra los pueblos originarios. Está en sus escritos. A pesar que él tenía un cuarto en su sangre, de sangre huarpe, sanjuanina, a través de la madre. Y siempre escribía de los indios piojosos, decía. Yo le preguntaría quién trajo los piojos. No lo trajeron los indios, lo trajeron los europeos a los piojos. Y va a empezar esa historia realmente que nos denigra y que nunca nos fue enseñada. El exterminio de los pueblos originarios. Y lo peor de Roca es que restablece la esclavitud. Eso nunca se nos dijo a los argentinos. 1879. Ustedes lo pueden leer en el Archivo General de la Nación. Están los diarios de 1879, los avisos oficiales, firmados por el presidente Avellaneda y el ministro de Guerra
Julio Argentino Roca, hoy entrega de indios a toda familia de bien que lo requiera, se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despreciativo, una china como sirvienta y un chinito como mandadero, textual. En los diarios de Buenos Aires pueden leer ustedes describiendo la entrega de indios en las plazas de Buenos Aires. Les voy a leer una crónica, solamente de 5 líneas, que lo dice todo, del diario El Nacional, diario roquista, que lo dice absolutamente todo de lo que hicimos los argentinos con nuestros queridos pueblos originarios. Textual, 31 de enero de 1879, el diario El Nacional. Llegan los indios prisioneros a Buenos Aires con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Así que los salvajes, los bárbaros, como siempre decía Roca, sabían llorar. Dice, se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco, unos indios varones se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, pero las madres indias aprietan contra el seno al hijo de sus entrañas. Entonces algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. Los avances de la civilización. Esto es apenas una de las pequeñas crónicas, de las centenares de escritos que hay sobre eso que se hizo con los pueblos originarios. Se los trajo caminando a los prisioneros, a las mujeres con sus niños, para repartirlos, regalarlos. ¿Qué pasó con aquellos documentos de mayo? ¿Qué pasó con aquellos documentos de la Asamblea del año 13? Era el denominado liberalismo positivista. Aprendíamos de Europa. Nuestro ejemplo era Estados Unidos, lo escribía Sarmiento. Por eso trajo las maestras de Estados Unidos para que nos enseñaran cómo los Estados Unidos hicieron ese progreso. Es todo algo que tenemos que revisar en nuestra historia con documentos científicamente históricos que están todos en el Archivo General de la Nación, y aprender de lo que hicimos los argentinos. Reimplantamos la esclavitud que había sido terminada en el año 1803. Y por supuesto, nunca se nos enseñó que quien cofinanció la campaña del desierto, la Sociedad Rural Argentina, esta, la misma que tenemos, que tiene su sede en Palermo y donde se hace la Feria del Libro, en el Salón Martínez de Oz. ¿Quién fue el fundador de la Sociedad Rural? Un señor Martínez de Oz, uno de los pabellones de Palermo, y ustedes van a ver que se llama Martínez de Oz. La Sociedad Rural se fundó en 1868. Y entonces, justamente, la Sociedad Rural le va a decir al presidente Avellaneda que los indios son ladrones y les roban las vacas, y que hay que terminar con ellos, y ofrecen dinero para terminar con ellos. Los indios no eran ladrones, los denominados indios no eran ladrones. Lo dice ya muy bien el sabio alemán Alexander von Humboldt en su libro Mis viajes por América, en el año 1870, donde señala, 1790, antes de la Revolución de Mayo, donde señala que él como europeo aprende mucho de los pueblos originarios, primero porque no tienen sentido de la propiedad,
Para ellos todo es comunitario. Y dice, yo a propósito, cuando veo indios trabajando en la tierra, les pregunto, ¿de quién es este pedazo de tierra? Y se me miran curiosos y me dicen, ¿cómo de quién? De todos. Dice, y el respeto que tienen por la naturaleza, no toman de la naturaleza más de lo necesario para vivir. Y yo les pregunto, ¿por qué no almacenan más cosas de que producen y pueden comerciarlo y todo lo demás? Y ellos me responden, no, hay que pensar en la próxima generación. Uno lee ese libro escrito en 1790 y realmente se pregunta, ¿y qué hicieron entonces? Los europeos no vendieron de nada. Al contrario, explotaron esos pueblos, los esclavizaron y se llevaron en lo posible todo el oro y la plata. Lo podemos ver en las cartas de Colón al rey de España, que ha publicado muy bien Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Bien, por eso ha llegado el momento de hacer justicia. La historia es larga, podría darles un seminario de varios días y de 12 horas por día para leer todos los documentos del trato de Roca y los presidentes que volvieron después con respecto a los pueblos originarios. Y ha llegado el momento de hacer justicia. Primero, vemos que hay que terminar con el latifundio, no puede ser. Es decir, hay que realmente defender las tierras comunitarias de los pueblos originarios. Hemos visto lo que pasó con Benetton en la estancia de Leque, que compró 900.000 hectáreas. Un señor que nunca vino a la Patagonia compró 900.000 hectáreas y les quitó las 300 hectáreas que tenían las familias Cuellianqui y Nahuelquil, dos familias mapuches que decía hacía siglos, siempre por herencia, cultivaban esa tierra. Y la justicia de primera instancia le dio la razón al señor Benetton, que tiene 900.000 hectáreas. Le quitó las 300 hectáreas a esa familia de los pueblos originarios. Y lo que hizo Benetton fue inmediatamente pasar los arados y terminar con todos los cultivos de frutilla que tenían siempre, temporada por temporada, estas familias. Yo fui en las organizaciones de derechos humanos que fuimos en la gran protesta que hicimos contra ese hecho que no podíamos admitir. Y la señora Coriñanco me mostró, dice, quisieron destruir todos. Pero fíjense lo sabia que es la naturaleza. Habían dejado sin destruir 10 plantas de frutillas y esas plantas dieron frutos del doble de tamaño que antes, como enseñándole al señor Benetton que no se puede destrozar la naturaleza. Y por eso, aprender de los pueblos originarios esa sabiduría de la tierra que tienen y defender sus derechos, enseñar lo que fue nuestra historia, terminar con el racismo impresionante del solinio, más todavía que después de los últimos estudios de antropología de la Universidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires señala que el 61% de los argentinos tienen sangre de los pueblos originarios, en su mayoría a través del criollo, del mestizo. Y lo vemos en los rostros que nos acompañan siempre. Tenemos ese deber para cumplir con aquellos principios de Mari. Ved el trono a la noble igualdad.
que cantamos en nuestro himno. Cuánta sabiduría. Por eso estoy tan agradecido a Isabela y a estas mujeres que nos trajeron hoy hasta acá, que nos da oportunidad de hablar, y a la concurrencia de ustedes. Es impresionante. Los felicito que hayan venido para escuchar esto y que nos acompañen en nuestra campaña, que estamos logrando grandes triunfos. Todas las ciudades de Buenos Aires, algunas de las calles principales se llaman General Roca, el nombre de ese genocida. Ya hemos logrado eliminarlo de muchas ciudades. Ahora la próxima va a ser en la capital de La Pampa, que siempre fue muy roquista, porque claro, 40 millones de hectáreas, 40 millones de hectáreas. Está el decreto de Avellaneda firmado por Roca, que se reparten entre 1.800 estancieros socios de la sociedad rural, después de la campaña del desierto. 40 millones de hectáreas. A la familia fundadora de la sociedad rural Martínez de Dios se lo otorgaron 2.500.000 hectáreas. Vayan a contarlas ustedes, 2.500.000 manzanas de tierra. Y entonces eso, luchar por una verdadera reforma agraria, dar la tierra a quienes la trabajan y a quienes han vivido. Y bueno, y nuestra campaña va a culminar. Desde hace 12 años que luchamos para que el monumento a Roca, que es el más grande de la capital federal, a San Martín lo mandamos allá al Retiro, a la plaza del Retiro, que está tapado el monumento a San Martín por la Torre de los Ingleses, nada menos. Pero a Roca lo hemos puesto ahí en el centro, en el Gran Sur, a 90 metros del cabildo, de ese cabildo tan sabio del 25 de mayo de 1810, y justamente él está mirando a la Casa de Gobierno como diciendo, ojo que yo estoy aquí vigilando Roca. Lo pusimos en un caballo ahí, Vinete, en un caballo, cuando sabíamos los diarios que han escrito de la campaña del desierto los oficiales de Roca, que nunca montó a caballo, Roca lo hizo todo en carroza, porque tenía una enfermedad anal y no podía subir a caballo, pero eso no se dice. No lo digan, por favor. Bueno, y ahí está. Y entonces allí hay que poner un monumento a quien verdaderamente lo merece, cómo sufrió esa mujer. A la mujer de los pueblos originarios, a la madre de los pueblos originarios. Cómo sufrió cuando le quitaron los niños. Y en su cuerpo se originó el criollo, que fue el soldado de nuestra independencia. Ella lo merece, y ya lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo, no queremos que el gobierno nos ponga ni nada de dinero, ni tampoco fundaciones de empresas extranjeras, no. Haciendo con el aporte de las llaves de bronce que ya no se utilizan más y que la estamos recogiendo. Hemos juntado ya millones, increíble cómo aportó el pueblo y sigue aportando. Necesitamos todavía más de 1 millón de llaves. Lo está haciendo el monumento en la ESMA, en la antigua ESMA. Se nos ha dado, la Dirección de Derechos Humanos se nos ha dado un galpón donde el escultor Cerneri está haciendo ese monumento. El mismo escultor que fue capaz de hacer el monumento al Che Guevara, en esta ciudad donde nació el Che Guevara. Bien, porque está bien, no solucionamos el gran problema solamente cambiando el monumento, pero sí terminamos con el símbolo de la discriminación y del crimen que fue la campaña del desierto. Y con actos así, con reuniones así, con gente tan generosa que nos da el lugar así, tenemos que lograrlo y lo vamos a lograr. Ya estamos a muy poco tiempo de lograrlo. Y los invito esta noche que vamos a ver la película Oscar y Gwen,
que hicimos sin ayuda de nadie, porque el gobierno nacional no nos quiso dar, no nos aportó ni 5 centavos, a pesar de que el Instituto Nacional de Cinematografía da gran cantidad de dinero para otras películas, pero a AUPA no. Nos puso muy triste eso. Y siempre luchamos porque hasta ahora se ha hecho muy poco por los pueblos originarios. Por lo menos este gobierno tiene que reconocer las tierras comunitarias de estos pueblos, reconocerlas. Y no que venga alguien y las venda directamente, como se ha hecho en la provincia de Formosa, con los pueblos, a los cuales se los sacó con la fuerza de la policía actualmente, hace el año pasado. Y gracias que ellos tienen a ese cacique Félix Díaz, que es una noble figura, que ha estado en la capital federal exponiendo. Ellos hicieron allí una huelga de hambre en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y así se llegó a conocer todo este drama de los Cuom en la provincia de Formosa. Y por eso este gobierno, que ha hecho mucho por los derechos humanos, no lo negamos, tiene que también decidirse a finalmente hacer toda una legislación sobre los pueblos originarios. Muchas gracias. Queremos contarles, por si no lo saben, y ahora sí me siento orgullosa de algo, y para que don Osvaldo lo sepa. Esta cuestión de no pedir aportes, de no pedir nada, y hasta de no pagar. Todos ustedes están acá por el boca a boca, y eso es maravilloso, porque no pusimos aviso en el diario, no fuimos a ninguna radio que generosamente no nos invitó, como fue Carlos del Frade, que nos invitó a todos los programas que hacen todas las FM donde trabaja, y se lo agradecemos, que hoy no puede estar Carlos. Pero ustedes se contaron, ustedes lo dijeron, y eso también está bueno, que estemos acá por esta convocatoria. Para esta noche, a las 8 de la noche, en el Teatro La Comedia, la entrada es libre y gratuita, va a estar don Osvaldo charlando. Se va a pasar la película para quien no la haya visto, y se va a presentar, van a presentar un trabajo, su nuevo disco, un grupo que es el grupo Aymara, Génesis Aymara, que es para terminarlo con este día con una fiesta, es musical, esa es la intención, para lo cual también hay muchísima gente trabajando en este momento en el teatro y armando todo. Por favor, todo el que pueda seguir por allá, que lo haga. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a don Osvaldo. Vamos a tratar de ser muy prudentes, ¿sí? Y no tenerlo mucho tiempo, porque queremos que descanse un rato antes de ir al teatro. Un segundito, alguna ley que venga. Quiero dedicarle un pequeño tayil a Osvaldo. Tayil es un canto ancestral del pueblo mapuche. Bueno, tiene que ver con el tema de los valientes. En nuestro pueblo, Cona quiere decir valiente. Yo creo que Osvaldo, por la manera de defender nuestra causa del pueblo mapuche, ya desde el año 82, Osvaldo nos venía ayudando a hacer eclipse allá en Bariloche, al monumento que está en el centro cívico, y las veces que se ha ido hasta la Patagonia y a las comunidades perdidas en el medio de la cordillera, esas son cosas que uno no puede olvidar. Por eso este pequeño taller para don Osvaldo. Así que bueno.
Hola. Hola. ¿Qué tal? Don Osvaldo, un orgullo nosotros saludarlo. Venimos por la invitación de Carlos Belfrade, como no podía ser de otra manera, compañero nuestro de la universidad. Y bueno, el programa pasado, los jueves, estuvimos tratando el asesinato de los militantes del MOCASE, Ferreira y Galván. Preguntarle, naturalmente para hacerlo también más conocido, pero si es una actualización o la continuación del mismo conflicto que empezaron Roca y sus antecesores y sucesores. Claro, de lo que pasó con el MOCASE. Por supuesto que sí, claro que sí. La gente del MOCASE, yo los conozco muy bien, he hablado con ellos, son defensores de la tierra, de la poca tierra que tienen ellos. Y son hombres de la tierra, absolutamente, son trabajadores de la tierra. ¿Sonido? ¿No se oye? ¿Sonido? Sí, y bueno, pero ahí toda esa tierra de Santiago del Estero y toda esa zona, realmente hay toda una especie de mafia de la tierra, ¿no? Y qué valentía que tiene. Y yo he estado en asambleas de ellos, auténticamente democráticas, donde todos tienen la palabra, ¿no? Por ejemplo, mujeres bien de los pueblos originarios que nunca hablaron en la asamblea se largan a hablar y con qué profundidad hablan y dicen sobre la tierra y cómo la han trabajado toda su vida y cuentan cómo sus padres y sus abuelos trabajaban en esa tierra. Y bueno, y esa gente en MOCASE es muy valiente, tiene un gran coraje civil de defender todo eso. Y bueno, pero siempre está la mafia gubernamental o no gubernamental, o de la sociedad rural, o de alguien que les paga que cometen esos crímenes. Pero por lo menos ahora salen los diarios, antes no se decía, ¿no? Antes ni siquiera se denunciaba eso. Pero hay que mover eso. Y bueno, un poco también son las gobernaciones de esas provincias, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Lo mismo de Formosa, igual que... Y hay muy pocos. Y vale el voto popular. Es democracia poner el papelito en la cajita en las urnas cada 2 años. ¿Vale eso? Cuando un partido político tiene millones para hacer propaganda y otros partidos políticos no tienen casi nada, solamente el aporte de los afiliados. Lo vemos, por ejemplo, cuando Macri sale en la capital federal. Yo siempre digo, 1904, Buenos Aires vota el primer diputado socialista de América, Alfredo L. Palacios. 107 años después lo vota Macri, cuyo único antecedente es ser hijo de un gran financiero, de un gran empresario, y de haber salido en la revista Gente cuando cambiaba de mujer, de mina, como dicen ellos. Ese es el único antecedente de la capital federal. Entonces, ¿es democracia eso? ¿O democracia son las asambleas donde se habla? Esto es democracia, donde todos pueden hablar y todos pueden escuchar. Tenemos mucho que luchar para realmente hacer de este país lo que soñaron tantos y lo que llegaron los patriotas, ¿no? Como digo, ejemplo, 1813, desde 1813 cantamos el himno nacional, ved en trono a la noble igualdad. ¿De qué igualdad hablamos? El barrio norte de la Argentina y a pocas cuadras ahí, a 10 cuadras está la Villa Miseria 31. Hay que ir a ver la Villa Miseria 31, ahí en Retiro, para ver la extrema pobreza de esa gente. Y muy cerquita de ahí la Recoleta, donde son enterrados solamente la gente de bien, como dicen ellos.
Y siempre sostengo, y lo voy a repetir una vez más, en todas mis charlas y mis conferencias siempre termino diciendo que mientras haya villas miserias, no hay una verdadera democracia. Buenas tardes, bienvenido a Rosario, un orgullo tenerlo acá. Le quería preguntar en qué situación se encuentra la causa que iniciara los descendientes de Roca y de Martínez de Hoz contra usted y los realizadores de la película. Bueno, es increíble en Argentina, ¿no? Hicimos la película Eucalibén, que van a ver ustedes esta noche, y los nietos de Martínez de Hoz, del ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas, los nietos, que son dos abogados jóvenes y que tienen un estudio nada menos que con el hijo de Mariano Grondona y con el hijo de Aramburu, del dictador de Aramburu, me iniciaron juicio y piden bueno, varios meses de cárcel. Para mí, que no me hacen nada, estoy acostumbrado, pero 1 millón de pesos como resarcimiento, 1 millón de pesos. Como no los tengo, y yo vivo en una casa ahí que conocen, Tugurio, llamado El Tugurio por Osvaldo Soriano, una pequeña casa muy humilde. Bueno, si pierdo el juicio me arrebatarán mi casa, entonces he jurado que voy a vivir a la plaza más próxima, voy a ir a dormir a los bancos de la plaza. Es increíble, ¿no? Es decir, todo, lo único que viene es dinero y el castigo, porque he faltado el respeto a la familia Martínez de Hoz. Creo que lo dije ya hoy. El primer Martínez de Hoz fue mercader de esclavos, eso está demostrado, mercader de esclavos. ¿Cómo se pueden de esclavos africanos? Otra de las cosas, Europa occidental y cristianos, donde viene la cultura, trajo 2 millones de esclavos africanos a América Latina, 2 millones de esclavos africanos, esa pobre gente, como esclavos, porque no le alcanzaba la esclavitud de los pueblos originarios. Es increíble. Los comunicados de los virreyes del Río de la Plata, Arredondo, Vértiz y los demás. Arredondo permite a los buques ingleses el libre comercio de los esclavos en el Río de la Plata. Y nosotros los argentinos, las mejores calles del barrio de Belgrano, donde vive la gente de bien, igual que en Recoleta, tienen todo el nombre de virreyes. Calles arboladas, avenidas, Virrey Verdi, Virrey Arredondo, etc. Todos están allí. A Tupac Amaru, ese gran luchador latinoamericano que sufre la muerte más horrible de la historia del mundo. Ustedes tienen que leer el acta española de cómo fue muerto Tupac Amaru por levantarse contra el rey católico de España, como dice el acta. Es impresionante. Lástima que no traje ese acta, porque uno no lo puede creer. Con orgullo, firmado por los obispos católicos de España. Dice así: nunca más van a volver a levantarse los salvajes contra el rey católico de España. Tupac Amaru tuvo que ver, primero, lo tomaron prisionero y lo llevaron con su hijo de 14 años, tuvieron que ver primero la muerte de su hijo mayor, que en su presencia le cortaron la cabeza. Segundo, vinieron los 3 mejores amigos de Tupac Amaru y los peruanos le cortaron la cabeza. Después vino la mujer de Tupac Amaru, la madre de ese niño, a cual a toda atada la tiraron en el suelo y le cortaron la cabeza. Y después lo bajaron a Tupac Amaru, lo ataron a 4 caballos, lo desnudaron, lo ataron a 4 caballos, cada uno de cada brazo y cada uno de cada pierna, a tirar cada uno por su lado para despedazar al salvaje. Y dice el acta, el salvaje era tan
fuerte que no pudimos despedazarlo con los caballos. Entonces fue bajado y se le cortó la cabeza. Y después, dice el acta, tanto de la mujer como de Tupac Amaru se descuartizaron los cuerpos y se mandaron cada una de las partes descuartizadas a las diversas provincias del Perú, para que así los salvajes, los bárbaros, no aprendan a levantarse con el rey católico de España. Está firmado también por el obispo de Buenos Aires, que se felicita porque en Perú los españoles tomaron esa medida. ¿Eso era el progreso? ¿Eran cristianos esos? Es la pregunta. ¿Y por qué los argentinos tenemos a Cristóbal Colón en el gran monumento frente a la Casa Rosada, mirando al Río de la Plata, al lado de nuestra casa de gobierno, y no lo tenemos a Tupac Amaru? A ese rebelde que se levantó y, como dice en sus comunicados, me levanto para terminar con la esclavitud de mi pueblo. Para eso se levantaba. Pues los españoles esclavizaron a los pueblos originarios. Bien, pero yo me fui un poquito de la pregunta, ¿cómo era? Está bien. Osvaldo, ya que estabas contando estas historias concretas. Es algo que hay que leerlo y hay que enseñarlo en las clases. El acta, cuando vos lees el acta firmado por los obispos católicos de cómo es ejecutado Tupac Amaru, decís, pero ¿cómo los europeos cristianos pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron hacer eso? Bueno, y como digo, en el barrio de Caballito, durante 100 años existió la Plaza de los Virreyes, y gracias a un director de escuela primaria que vive cerca de ahí, que tiene la escuela que hizo tan gran campaña con los alumnos que iban y ocupaban la Plaza de los Virreyes, ahora se llama Tupac Amaru. Claro. Lo nombro al director se llama Enrique Samar. Bueno, yo quisiera, si me permiten, generalizar y decir que nosotros pertenecemos a una sociedad que ha oprimido durante mucho tiempo a estos pueblos originarios. Quisiera preguntarles, no solo a Osvaldo, sino a ustedes también, ¿qué es lo que consideran que tienen, o sea, de especial, para, a pesar de tantos gobiernos, tantos sistemas y tanto tiempo, y ustedes siguen conservando esa cultura, las costumbres, no sé, una pasión muy grande que tienen ustedes, que a pesar de poder adaptarse, conservan muy bien sus culturas y sus raíces? ¿Qué es lo que tienen los pueblos originarios que nosotros evidentemente no tenemos? Raíces. Yo creo que, bueno, hace rato que nosotros desde el pueblo mapuche venimos peleando porque se cambie la palabra descendiente por procedente, debido a que nosotros no descendimos de ningún barco, procedemos de esta tierra. Con respecto a qué nos hace, digamos, especiales o no, yo no creo que nos haga más especiales, digamos, que a un italiano que le guste ver la jota o algún español que le guste tocar la castañuela, porque eso también proviene de pueblos originarios, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que todos, a pesar de provenir de Europa, también hay pueblos originarios en Europa, y que aún conservan sus raíces. Además está hablar el pueblo de Euskadi, que conserva profundamente toda su cultura. Y que se arraigan a su tierra, a su mapu. Bueno, nosotros también nos arraigamos a... Es más, nosotros como organización de ciudad nos arraigamos a esta guardia, a nuestro Ilofú, a nuestro río, al sol cuando sale a la mañana, y saludarlo.
O sea, los vecinos se van acostumbrando de último, que uno salude a los gritos del sol. Un par de veces te toman por loco, después ya está, ya saben, y primero sos, porque es así, primero es la bruja, es india, ¿verdad? Y después no, después ya te vienen a preguntar seriamente y te dicen, che, tengo dolor de muela, ¿qué puedo tomar material para qué? Pero bueno, uno se va incorporando, nos vamos tratando de que no sean, no somos distintos de ustedes. Y yo la verdad no siento que haya una opresión, sino un profundo respeto, al menos desde mi posición. Yo soy nacida y criada en la comunidad de Mapuche. Vine a la ciudad a estudiar, me trajeron a estudiar. Pero bueno, nunca olvidé que Antú es Antú, y que por más que le digan sol, para mí va a seguir siendo Antú. Me dijeron, don Osvaldo, tengo que hacer de vocero, porque me dijeron que le haga una pregunta, para que usted cuente una pequeña historia, una anécdota. Pero ya que estamos antes de la pregunta, yo voy a hacer una propuesta. Perdón, pero quería decir ella todavía algo. Ah, bueno. Bueno. Algo breve. Perdón, gracias. No, que por ahí Amanda decía que a ella no le tocó vivir, por suerte fue siempre respetada, pero lamentablemente acá en la mesa estaba invitada también representantes de la comunidad de Comtoa, acá en Rosario. Y todos me parece que somos testigos, y hemos visto acá en el centro a los nenes vendiendo sus lechucitas, pidiendo monedas. Entonces por ahí la realidad está, o sea, como que castiga más a otras comunidades que a mí, por suerte no me ha tocado pasar, pero digamos que todos somos responsables de eso, o sea, compartimos acá la ciudad y bueno, me parece que podemos hacer visible esto de hacer respetar a nuestros hermanitos que andan por ahí. Eso. Muy bien. Lo que usted contó sobre el general Roca me hace pensar que como rosarinos tenemos una tarea, porque acá tenemos una calle que se llama Presidente Roca. Entonces yo propondría que nos pongamos en campaña desde este lugar, desde Chabeles, desde este encuentro, para que esa calle no se llame más Presidente Roca. Y que, claro, se llama Pocho de Prati, pero esa es todavía no está oficializada, claro, para que definitivamente se llame Pocho de Prati, la calle Presidente Roca, Pocho de Prati. Y la pregunta que me dijeron que le hiciera es que usted cuente la anécdota de qué le pasó a usted cuando fue a hablar a Rauch. Rauch. Bueno, hola, ¿puede ser? Sí. Son cosas que pasan cuando uno no está bien informado. Esto dicho con ironía, ¿no? Resulta de que me invitan a la biblioteca de la ciudad de Coronel Rauch en la provincia de Buenos Aires en el año 1963. Bueno, yo digo de qué les pensé, digo, bueno, ¿de qué les voy a hablar? Entonces voy al Archivo General de la Nación a preguntar quién era, a averiguar, a estudiar quién era el Coronel Rauch. Bueno, y ahí estaban todos los papeles. El decreto de Rivadavia, que hoy hablamos, se contrata al coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueños, Bernardino Rivadavia.
Y después encuentro la carpeta de los comunicados de Rauch. El señor coronel, que venía de Prusia, de Alemania, de la provincia de Prusia, se tomó muy poco trabajo en explicar las cosas, y tanto los comunicados. Es impresionante. Primer comunicado, empieza en la campaña en la Pampa bonaerense. Primer comunicado, dice, es increíble, yo lo leí 10 veces porque no lo podía comprender. Dice textual, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles. Fíjense, para ahorrar balas. Coronel ahorrativo. El segundo comunicado ya es más filosófico. Fíjense qué es lo que escribe. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Qué sabio. Claro, ¿no es cierto? Porque nosotros venimos al mundo a tener propiedades, porque si no va a ser muy aburrido esto. Además, qué sabio los ranqueles, no tenían sentido de la propiedad. Pero para el europeo ese era un crimen tremendo. Y el tercer comunicado, ya no encuentro yo ninguna explicación. Vuelvo a repetir, 1826. Dice, los ranqueles son anarquistas. Yo dije, pero ¿cómo? Si todavía los grandes pensadores del anarquismo todavía no habían nacido, pero el señor coronel ya sabía. Y si son anarquistas hay que matarlos, ¿no? La verdad que no voy a hacer mi autocrítica ahora, pero bueno. Entonces voy a la ciudad de Coronel Rauch, a la biblioteca popular, la biblioteca pública, y empiezo a hablar de eso, y también del final del Coronel Rauch, que ahí estaba en la cosa. Él salía siempre con sus tropas a exterminar a los ranqueles, y dice en sus fuerzas militares que siempre había un indio, que siempre veían en el paisaje un arbolito. ¿Cómo? Si en aquel tiempo en La Pampa había solamente ombúes. Y de repente veían un arbolito, hasta que descubrieron que era un indio muy joven, que tenía el pelo muy largo y desde lejos parecía un arbolito. Qué pelambrera que tendría, ¿no? Pero un arbolito, bueno, como algunos compañeros jóvenes que me parece muy bien, si tienen el pelo largo. Bueno, y Arbolito espiaba el movimiento de las tropas. Y cuando tomaba, siempre iba el coronel Rauch, hombre valiente, con el sable marcaba. Está en muchos lugares está en cuadros, el coronel Rauch siempre marcando la trayectoria con el sable, así, y los soldados, la tropa a caballo detrás. Bueno, y a veces el coronel europeo se adelantaba un poco a los soldados. El indio Arbolito vivo, conocedor de toda la Pampa, lo esperó en una hondonada. Apareció el señor coronel, orgulloso coronel europeo, y el indio le goleó el caballo con la goleadora. Cayó el orgulloso coronel europeo contratado por el gobierno nacional. Cayó y el indio Arbolito le cortó la cabeza. Bueno, dicen las crónicas que trató Arbolito de ponerlo en su lanza para llevarlo, pero no tuvo tiempo porque ya venían las tropas. Explico, doy todas esas conferencias, que duró 1 hora y media dando todos los datos y propuse en la biblioteca de Coronel Rauch, que había tanta gente como ahora, propuse que entonces ahí mismo se eligieran
10 representantes del público que me estaba escuchando, para que formaran una comisión que se eligiera al intendente para pedirle que cambiara el nombre de poner Rauch a la ciudad por el hermoso nombre de Arbolito. Para explicarle lo que ocurrió, tengo que emplear una palabra del lunfardo, el lunfardo porteño. No hay otra palabra que le pueda explicar. Cuando dije eso, todos los presidentes rajaron. No quedó nadie, salvo dos viejitos en primera fila que sonriendo me hicieron así. Me aplaudieron pero sin sonido, por la duda. Así me fue, porque en esta vida, para sostener ciertas cosas, hay que estar informado. Y yo no me di cuenta que vivíamos una dictadura militar, la dictadura militar que había volteado a Frondizi. ¿Y quién era el ministro del Interior de esa dictadura militar? El general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo del poder. Bueno, llegué a Buenos Aires y me detuvieron inmediatamente, me allanaron la casa, me detuvieron, me llevaron preso al Departamento Central de Policía, me tiraron en el suelo en el segundo piso con todos los presos comunes, ahí en invierno, un frío tremendo, las noches nos tiramos en el suelo a dormir sin colchón, sin nada. ¿Cómo se trata a los presos comunes? Bueno. Y a la mañana, serían las 7 de la mañana, entró un oficial de policía y con la voz que tienen ellos dijo, gritó, ¡nos ven! Yo me levanté y dije, sí, soy yo. Y le dio un papelito y dijo, usted va detenido a la cárcel de mujeres. Cuando dijo eso, todos los presos comunes quedaban dormidos, separados, se elevaron el cuerpo, digamos, y me miraron. Tal vez pensaron, qué suerte que tiene, o qué será. Porque sos un galán, ¿vale? Sos un galán, por eso. No, pará. Y viste, uno ama a las mujeres, pero que no lo confundan, en aquel tiempo ya está muy bien interpretado que el otro sexo es un tercer sexo hecho por la naturaleza, no son degenerados, la naturaleza los hechos. Y esto es una cosa muy buena de este gobierno, ¿no? De haber reconocido el matrimonio, todo esto. Bueno, pero en aquel tiempo, entonces, yo le dije al oficial de policía, ¿y por qué a la cárcel de mujeres? Y el tipo le dio un papelito y no decía nada y se inventó algo. Y dice, porque usted no merece ir a una cárcel de hombres. Más me miraron los presos. Estuve 63 días preso en la cárcel de mujeres de Río Bamba. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal. Realidades argentinas. Osvaldo, aquí. Mire, yo quería aprovechar, yo soy de otra biblioteca de acá de Rosario, de la biblioteca de Gil, que nos hemos normalizado hace poco y probablemente el jueves la Cámara de Senadores le dé sanción a la ley que nos restituye todas las propiedades.
Gracias. Quería invitarlo, si en algún momento lo podemos tener de nuevo con nosotros, a hacer algo en la vigil con su presencia. Si quiere después coordinamos con la gente que le maneja su agenda. Y bueno, creemos que no va a tener los mismos problemas que tuvo cuando le invitó a la biblioteca de radio. Así que, bueno, quería hacerles invitación. Bueno, le quedo muy agradecido, pero tengo una agenda tremenda. Yo le voy a ver si puedo, por supuesto, porque sería un orgullo para mí, porque es célebre esa biblioteca, hasta la conocen en Europa, realmente con tantos libros profundos de todas las ideologías, de todos los movimientos, y realmente su base ha sido bien libertaria, ¿no? Del socialismo libertario. Y lástima ese nombre de Constancio Vigil, porque dentro de todo y hay tantos luchadores anarquistas, a lo mejor algunos pensadores anarquistas, a lo mejor se cambia el nombre, porque bueno, sabemos la revista Villiquen de Constancio Vigil sirvió para establecer todo el sistema militar y todo lo demás. Lo hemos visto, ¿no? La historia oficial, es decir, cuando Villiquen traía lo de Roca y los salvajes, cómo civilizó a la Argentina y todo eso. Pero la Biblioteca Popular, esa Biblioteca Popular, que podríamos llamarla libertaria, tiene todo un significado en la historia. Los felicito y cuiden mucho de eso, a pesar de que sufrió bastante con la última dictadura. Muchas gracias. Gracias, querido. Voy a decirle algo para la mesa originaria. Y perdonen mi poco conocimiento del mapuche, del goya y mi pobre guaraní. Pero voy a decir a la mesa guazú. Y voy a decir a don Osvaldo guazú. Y le voy a decir, don Osvaldo, añá porá. Y ahora lo que le escribimos en relación al Quijote, a don Osvaldo Valle. Quijote del siglo XX, Quijote del siglo XXI. Como el Quijote de Cervantes, don Osvaldo lucha contra gigantes en defensa de la justicia, en defensa de la dignidad, en defensa de la libertad. El don más valioso que tienen los hombres. Así está escrito en el libro y así es en la realidad. Y este es el humilde homenaje de Chabela a don Osvaldo Bayer por su presencia generosa y entusiasta en esta diversidad vestida de barro. A lo mejor yo le enseñé 2 palabritas o 3 palabras y mezcló lo que él dijo. Voy a poner algunos saben lo que Diablo lindo, añá porá, sí, diablo lindo, y guazú, grande, sí, grande. Está bien, porque llegó a él, esta supera de Caraí, porá. Yo creí que pensé que le iba a decir hombre lindo. Pero como acá hablamos de lo que hicieron los obispos católicos, me parecía mejor decir añá porá, diablo lindo.